Los hombres en el centro de la línea romana no podían respirar, no por miedo, no por las heridas, porque no quedaba espacio en el mundo para tomar aliento. Su propio ejército se había comprimido a su alrededor de forma tan completa que los soldados morían de pie, sostenidos en su lugar por la presión de los cuerpos, sin ningún lugar hacia donde caer. 2 de agosto del 216 a.C. La República Romana había reunido al ejército más grande de su historia, aproximadamente 86.000 hombres, casi el doble de la fuerza de Aníbal. Habían marchado hacia esta llanura plana de Apulia, específicamente para poner fin a la invasión que ya había destruido 2 ejércitos romanos en menos de 2 años. Tanto Polibio como Tito Livio, escribiendo desde diferentes fuentes y siglos distintos, coinciden en lo que sucedió después. Al anochecer, entre 47.000 y 70.000 de esos romanos estaban muertos, asesinados en una sola tarde en un campo de apenas 1 milla de ancho. Entonces, ¿qué hizo Aníbal con 50.000 soldados contra 86.000 romanos? Los dejó ganar durante el tiempo exacto necesario para destruirlos. Pero aquí está lo que los historiadores militares nunca han resuelto del todo. Cuando la matanza terminó, Aníbal no hizo nada. Según Tito Livio, su comandante de caballería le suplicó que cabalgara inmediatamente hacia Roma. El camino estaba abierto, la ciudad casi indefensa, la victoria 5 días de distancia. Y Aníbal, que acababa de ejecutar la aniquilación geométricamente más perfecta de la historia militar, dijo que no. Este era un hombre que había cruzado los Alpes con elefantes de guerra, que había planeado 3 destrucciones consecutivas de ejércitos romanos con un detalle meticuloso. Algo cambió en Cannas, no en sus tácticas, sino en el espacio entre la victoria y su propósito. Las crónicas registran la negativa, no la explican por completo. Los hombres que sobrevivieron a Cannas fueron despojados de sus derechos civiles y exiliados a Sicilia en desgracia, y esos mismos soldados deshonrados se convirtieron en el núcleo endurecido del ejército que finalmente derrotó a Aníbal 16 años después. El arma más devastadora de Aníbal no fue su caballería ni su infantería. Fue la propia formación romana, que él había diseñado específicamente para explotar su trampa. Y un mariscal de campo alemán estudió esta batalla tan obsesivamente que tituló toda su doctrina operativa con su nombre. Y su intento de replicar Cannas a escala continental en 1914 mató a millones y fracasó de todos modos. Para entender por qué un hombre que acababa de aniquilar al mejor ejército de Roma se negó a terminar el trabajo, necesitamos retroceder al 237 a.C. y al momento en que un niño de 9 años se paró ante un altar de sacrificios y juró un juramento que, con el tiempo, mataría a 100.000 personas. Imaginen a un niño de 9 años frente a un altar de sacrificios en Cartago, observando a los sacerdotes preparar la ofrenda y haciendo a su padre una pregunta. ¿Puedo ir? Amílcar Barca se preparaba para partir hacia Hispania, donde Cartago necesitaba reconstruir el imperio que había perdido. La primera guerra púnica había terminado en el 241 a.C. con la humillación cartaginesa. Sicilia arrebatada, luego Cerdeña y Córcega tomadas por Roma, mientras Cartago estaba distraída por una revuelta de mercenarios que casi destruye el estado por completo. Amílcar había pasado una década intentando reconstruir lo que Roma había tomado, y ahora se dirigía al oeste para hacerlo debidamente. Su hijo quería ir con él.
Según Tito Livio y Cornelio Nepote, dos de las fuentes biográficas más importantes del mundo antiguo, Amílcar aceptó la petición con una condición. El niño debía jurar ante los dioses enemistad eterna a Roma. Aníbal juró. Polibio, generalmente el más fiable de los historiadores antiguos, no registra esta escena específica en su texto superviviente, y los estudiosos modernos señalan que pudo haber sido embellecida a través de generaciones de relatos. Lo que ningún historiador discute es el resultado. Aníbal pasó los siguientes 38 años cumpliéndolo. El nombre de la familia ya cargaba con suficiente peso. Barca, su apellido, era un cognomen semítico que significaba rayo o relámpago, ganado por Amílcar por la velocidad y ferocidad de sus ataques durante la Primera Guerra Púnica. En su propio idioma púnico, el nombre de Aníbal significaba misericordia de Baal. La combinación misericordia y rayo llevada por un niño criado en una frontera de conquista y amargura, produjo algo para lo que el mundo antiguo no estaba preparado. Amílcar murió en el 228 a.C., muerto en una emboscada, mientras, según se informa, mantenía una posición el tiempo suficiente para permitir que sus 3 hijos, Aníbal, Asdrúbal y Magón, escaparan. El mando pasó a su yerno Asdrúbal el Bello, quien extendió el poder cartaginés hacia el norte hasta el río Ebro y fundó Cartago Nova, la ciudad que los romanos llamarían más tarde Cartago Nova, en la costa sureste de España. Cuando Asdrúbal fue asesinado en el 221 a.C., el ejército en Hispania tomó su decisión instantáneamente. Proclamaron a Aníbal comandante en jefe por aclamación. Tenía 26 años. El gobierno cartaginés ratificó el nombramiento. El retrato de Tito Livio del joven Aníbal, basándose en las observaciones de los soldados que habían servido bajo su padre, describe a un hombre que a los veteranos les parecía un Amílcar renacido. La misma calidad de atención, la misma combinación de audacia y cálculo. Lo que Tito Livio añade de su propia valoración, y aquí debe reconocerse el sesgo romano, ya que escribía para un público romano, fueron vicios a la altura de sus virtudes: crueldad, traición, ningún respeto por la verdad. La mayoría de los historiadores modernos consideran la lista de vicios como propaganda. Las virtudes les resultan más difíciles de descartar. Lo que Polibio documenta por separado es más útil para entender al general que lucharía en Canas. Observa un temperamento violento junto con una resistencia física extraordinaria. Aníbal compartía la comida de los soldados, dormía en el suelo envuelto en su capa militar y podía soportar extremos de calor y frío que quebraban a los hombres a su alrededor. Más notable aún, el análisis biográfico de History Herald señala que a lo largo de 17 años de campaña en Italia, a menudo sin paga para sus mercenarios viviendo del campo enemigo, Aníbal nunca experimentó un motín o rebelión. Ese hecho requiere una explicación, y la explicación es personal. Sus hombres creían, con todo lo que habían visto, que valía la pena seguirlo. También luchaba con un solo ojo. Polibio registra que durante el cruce de las marismas inundadas del Arno en el 217 a.C., Aníbal desarrolló una conjuntivitis severa, oftalmía, y perdió la vista de su ojo derecho. Comandó el mayor ejército de caballería que el mundo antiguo jamás había reunido, estando funcionalmente ciego de un lado. Las crónicas lo mencionan casi de pasada. No lo tratan como algo extraordinario. Quizás para entonces nada de lo que Aníbal hacía parecía extraordinario.
Tenía 26 años cuando tomó el mando. Tenía 29 cuando cruzó los Alpes. Tenía 31 años cuando se paró en la llanura de Cannas. Cada batalla que libró antes de esa llanura fue, en retrospectiva, una preparación para lo que estaba construyendo. Una trampa tan geométricamente precisa que no requeriría improvisación, solo paciencia y la certeza de que Roma haría exactamente lo que Roma siempre hacía. Para cuando Roma reunió el ejército más grande de su historia, ya había enterrado el equivalente a 8 ejércitos consulares. El análisis de Dickinson College Commentaries, analizando las cifras de bajas acumuladas de Polibio y Tito Livio, calcula que en solo 20 meses de campaña en Italia, Aníbal pudo haber matado hasta 150.000 soldados romanos y aliados. Según algunas estimaciones, una quinta parte de todos los hombres adultos en Roma y sus ciudades aliadas. Para contextualizar, eso es 3 veces el número de muertos que los Estados Unidos, mucho más poblados, perdieron en toda la guerra de Vietnam. Lo había logrado con 3 batallas, cada una diferente, cada una explotando un fallo romano distinto. En el río Trebia, en el 218 a.C., Aníbal usó el frío, el hambre y el hábito contra Sempronio Longo. Envió caballería numida a hostigar el campamento romano antes del amanecer, provocando que el impulsivo cónsul ordenara a su ejército cruzar un río helado sin comida, sin calentamiento y sin reconocimiento. Los romanos cruzaron bajo el frío de diciembre, vadearon el agua helada hasta la cintura, emergieron en la orilla opuesta hipotérmicos y hambrientos, y caminaron hacia una formación que los esperaba con la caballería de su hermano Magón oculta en el lecho seco de un arroyo en el flanco. La emboscada se cerró. Aproximadamente 20.000 romanos murieron. El cónsul escapó con un fragmento de caballería. En el lago Trasimeno, en el 217 a.C., Aníbal construyó la mayor emboscada de la historia militar antigua. Escondió a unos 40.000 soldados en las colinas que flanqueaban una estrecha carretera junto al lago en la niebla matutina de una mañana de abril. Y luego marchó con su columna ostensiblemente por la orilla para atraer al cónsul Gayo Flaminio en su persecución. Flaminio, cuyos instintos agresivos Aníbal había estudiado y calibrado, no envió exploradores. Marchó con su ejército hacia el desfiladero a primera luz. La emboscada se activó simultáneamente a lo largo de toda la columna. Aproximadamente 15.000 romanos murieron. Muchos más se ahogaron en el lago intentando escapar. El propio Flaminio murió en combate. 6.000 romanos que lograron formarse y escapar fueron rodeados por la caballería de Majarbal al día siguiente y se rindieron. La respuesta de Roma fue nombrar a Quinto Fabio Máximo como dictador. Fabio adoptó una estrategia que Polibio consideraba estratégicamente sólida y que la opinión pública romana encontraba exasperante. Hostigar las líneas de suministro de Aníbal, evitar la batalla campal, negarle el forraje, esperar a que el desgaste hiciera lo que las legiones no podían. Estaba funcionando. La voluntad política romana se quebró primero. Fabio se ganó el apodo de Cunctator, el que retrasa, inicialmente como un insulto usado por senadores que pensaban que la cautela era cobardía. La palabra acabaría siendo reclamada como un cumplido, pero no antes de que la estrategia fuera abandonada. En la primavera del 216 a.C., Aníbal se movió. Capturó el depósito de grano en la ciudadela en ruinas de Cannas, en la llanura de Apulia, situándose entre el ejército romano y su principal suministro de alimentos.
Polibio registra que la captura causó gran conmoción en el ejército romano, pues no solo era la pérdida del lugar y de los almacenes lo que les afligía, sino el hecho de que dominaba el distrito circundante. Esta fue una provocación calculada. Aníbal había seleccionado su campo de batalla y esperaba a que Roma fuera hacia él. El Senado autorizó el levantamiento de 8 legiones, el doble de la fuerza consular estándar. El ejército más grande jamás reunido por Roma marcharía hacia el sur y destruiría a Aníbal antes de que él destruyera a Roma. La lógica parecía irrebatible. Habían intentado la cautela y la consideraron políticamente insostenible. Habían intentado ejércitos más pequeños y vieron cómo Aníbal los desmantelaba. Ahora intentarían el peso abrumador. En el verano del 216 a.C., 86.000 soldados romanos y aliados marcharon hacia Canas. La doctrina estándar sostenía que un número suficiente hacía imposible la derrota. La doctrina estándar aún no había sido presentada en la llanura junto al río Aufido, donde un hombre con un solo ojo ya estaba esperando, y llevaba años esperando. Roma envió a 2 hombres para matar a Aníbal. No estaban de acuerdo en casi nada, excepto en que el otro estaba equivocado. Lucio Emilio Paulo provenía de la antigua gens Emilia, un linaje patricio que se extendía por generaciones de servicio militar. Había ocupado su primer consulado en el 219 a.C. junto a Marco Livio Salinator, derrotando a Demetrio de Faros en la Segunda Guerra Ilírica y ganando un triunfo. La procesión formal por Roma, otorgada solo a generales que habían matado o capturado un número específico de enemigos. Entendía el terreno, el mando y el peligro particular de luchar contra un general cartaginés que ya había desmantelado 3 ejércitos romanos, explotando la previsibilidad de la doctrina táctica romana. Cuando Aníbal tomó Cannas y Roma comenzó a reunir su gran ejército, Paulo abogó por la cautela. La llanura plana de Apulia, señaló, era precisamente el tipo de terreno que maximizaba la efectividad de la caballería. Aníbal tenía más caballería, mejor caballería. El terreno debía elegirse con cuidado o no elegirse en absoluto. Gayo Terencio Varrón argumentaba lo contrario, y el pueblo romano estaba de acuerdo con él. Varrón venía de una familia plebeya. Según los informes, su padre era un carnicero que dejó una herencia lo suficientemente significativa como para lanzar una carrera política. Las fuentes antiguas, principalmente Polibio y Tito Livio, lo caracterizan como temerario, excesivamente confiado y ansioso por el tipo de victoria decisiva que forjaría su nombre. Había hecho campaña para el consulado del 216 a.C., con la promesa explícita de terminar la guerra rápidamente, atacando a Aníbal directamente y entregando el resultado que la estrategia de retraso de Fabio no había proporcionado. El pueblo romano lo eligió por un margen sustancial, pero aquí hay que introducir una advertencia crítica. Polibio, que generalmente es la fuente antigua más fiable, no era un observador neutral de esta historia. Servía a la familia de Escipión Emiliano, quien era descendiente de Paulo. La condena sistemática de Varrón y la elevación de Paulo que recorre las fuentes antiguas sobre Cannas refleja, al menos en parte, los intereses de hombres que tenían todas las razones para proteger la reputación de Paulo y ninguna para protegerla de Varrón. Los historiadores modernos, incluidos los citados en el análisis de Wikipedia, señalan que Varrón pudo haber sido convertido en el chivo expiatorio conveniente de la guerra por una tradición aristocrática que controlaba el registro histórico.
Lo que el registro confirma es el problema estructural que creó su asociación. La tradición republicana romana exigía que los cónsules que comandaban un ejército combinado alternaran el mando diariamente. Cada hombre ostentaba la autoridad en días alternos, con el otro subordinado. El arreglo estaba diseñado para el equilibrio político, no para la coherencia militar. Significaba que la decisión estratégica más importante, si entablar combate con Aníbal en la llanura, no sería tomada por el general más cauteloso o experimentado, sino por quienquiera que tuviera el mando el día que Aníbal aceptara la batalla. El 2 de agosto del 216 a.C. era el día de Varrón. Las fuentes antiguas, filtradas a través del sesgo pro-patricio, describen a Varrón emitiendo órdenes en su día de mando sin consultar a Paulo. Tito Livio incluso insinúa esto explícitamente. Fuera cierto o exagerado, el efecto práctico fue idéntico. El ejército romano se desplegó en terreno llano, bajo la brillante luz del sol de agosto, con un viento cálido del sur empezando a soplar detrás de las líneas cartaginesas. Paulo tomó la caballería romana en el ala derecha, posicionada contra el río Áufido. Varrón comandó la caballería aliada en la izquierda. Juntos tenían unos 86.000 hombres. Británica estima que aproximadamente la mitad carecía de experiencia significativa en batalla, habiendo sido el ejército expandido rápidamente más allá del flujo de entrenamiento normal de Roma. El tamaño mismo del ejército era parte del problema. War History Online señala que las dos fuerzas consulares podrían no haber estado plenamente integradas incluso en la mañana de la batalla, habiéndose unido quizás menos de una semana antes. El ejército romano más grande de la historia puede haber funcionado tácticamente como dos ejércitos en proximidad cercana en lugar de uno. Al otro lado de la llanura, observando su despliegue, Aníbal no hizo ningún ajuste en su formación. No lo necesitaba. Los romanos estaban haciendo exactamente lo que él había predicho que harían, en el terreno exacto que él había seleccionado para esa predicción. La ironía de que Paulo, el general que tenía razón, muriera en el campo mientras Varrón, el general que estaba equivocado, escapaba con 50 jinetes para recibir eventualmente una ovación pública por sobrevivir. Es una en la que las fuentes antiguas se detienen con obvia satisfacción. La historia, filtrada a través de los ganadores de los argumentos políticos, tiene su propia fuerza gravitatoria. Cada ejército que Aníbal comandó era una coalición que debería haber sido una debilidad. Él la convirtió en un arma. En Canás, la fuerza cartaginesa totalizaba unos 40.000 infantes y 10.000 jinetes, cifras que tanto Polibio como Tito Livio confirman y que las fuentes modernas apoyan ampliamente. Contra los 86.000 de Roma esto representaba una desventaja numérica de casi 2-1 en infantería. Pero el análisis de War History Online sobre la composición de las fuerzas identifica la asimetría crítica. El ejército cartaginés tenía un jinete por cada 4 soldados de a pie, mientras que la proporción de Roma era de un jinete por cada 13 infantes. Esa brecha, superioridad de caballería de 5-3 para los cartagineses en el arma mejor preparada para la llanura abierta que Aníbal había elegido, es el único hecho aritmético que explica Cannas más completamente que cualquier otro. El ejército en sí era una asamblea notable. La infantería pesada libia, tropas de élite que sumaban entre 8.000 y 12.000, formaba el núcleo profesional.
Tras Trevia y Trasimeno, Polibio registra explícitamente que estos veteranos habían sido en gran medida reequipados con armaduras y armas romanas capturadas, despojadas de los muertos de batallas anteriores. En Canas, los mejores soldados de Aníbal parecían legionarios romanos, llevaban escudos romanos, vestían cota de malla romana. La dimensión psicológica de este detalle se revelaría en el momento decisivo de la batalla. Cuando la trampa se cerrara, a los hombres que luchaban por sus vidas les resultaría difícil distinguir enemigos de aliados en la presión de los cuerpos. En el centro del creciente que Aníbal estaba diseñando, colocó a sus íberos y galos, aproximadamente entre 16.000 y 20.000 guerreros de tradiciones de combate drásticamente diferentes. Los íberos llevaban túnicas de lino blanco distintivas y portaban la falcata, una espada curva contrapesada hacia adelante, cuyo diseño permitía un movimiento de tajo en lugar de la técnica de estocada requerida por las hojas romanas. Los galos luchaban de forma distinta, muchos con el pecho descubierto, con largas espadas de corte diseñadas para golpes de potencia que requerían espacio para ejecutarse. Estos no eran la mejor infantería de Aníbal, eran los más prescindibles, y su papel en Canas no era ganar su lucha, sino sobrevivirla lo suficiente para doblarse en lugar de romperse. La distinción entre esos dos resultados era la batalla entera. En las alas cabalgaban dos tipos de caballería muy diferentes. En el ala izquierda, posicionada más cerca de la orilla del Áufido, Hasdrúbal comandaba a unos 6.000 jinetes pesados, íberos y galos, veteranos que habían estado en campaña en Italia por casi 2 años y que serían colocados deliberadamente en un espacio restringido contra la caballería de ciudadanos romanos frente a ellos. En el ala derecha, 4.000 jinetes númidas ligeros se preparaban para su asignación muy diferente. Los númidas montaban sin sillas ni bridas, guiando a sus caballos con la presión de las rodillas y una cuerda alrededor del cuello, llevando pequeños escudos y jabalinas, maestros del hostigamiento, de golpear y correr, que podía ocupar a un enemigo indefinidamente sin ofrecer un contacto decisivo. La distinción importaba. La caballería pesada de Hasdrúbal estaba diseñada para ganar y luego hacer algo extraordinario con la victoria. Los númidas estaban diseñados simplemente para mantener a la caballería aliada demasiado ocupada para interferir. Debe notarse una controversia de identificación. Polibio nombra a Anón como el comandante de la caballería númida del ala derecha. Tito Livio atribuye ese mando a Marval, una figura cuyo nombre será importante más adelante en esta historia. La discrepancia permanece sin resolver. Ambas fuentes antiguas beben de información imperfecta sobre eventos que no presenciaron personalmente, y en esta cuestión específica simplemente discrepan. Lo que no requiere matices es el diseño general. Aníbal había construido un ejército donde cada componente tenía un papel mecánico precisamente definido y donde las interacciones de los componentes habían sido calculadas de antemano, con una precisión geométrica que el mundo antiguo nunca había visto a esta escala. Los veteranos libios, con armadura romana, esperando para cerrar la trampa desde los lados. El centro, íbero y galo, destinado a absorber el martillo romano sin romperse. La caballería pesada destinada a ganar, girar y volver. La caballería ligera destinada a contener. Cada pieza tenía su instrucción. Los romanos, marchando hacia el sur, hacia el río Áufido, estaban a punto de descubrir que todo el campo de batalla había sido ensamblado en torno a su llegada. En la primavera del 216 a.C.,
Aníbal dejó de correr y empezó a esperar. La estrategia fabiana, hostigar, retrasar, negar la batalla, le había estado molestando durante la mayor parte de un año. Su ejército necesitaba forrajear, reabastecerse, seguir moviéndose. Un ejército estacionario en territorio enemigo era un ejército moribundo, y Fabio lo sabía. Lo que Aníbal necesitaba era obligar a los romanos a ir hacia él en un terreno que él ya hubiera elegido. El depósito de grano de canas proporcionó el mecanismo. Al capturarlo, se situó entre el ejército de Roma y su principal suministro de alimentos en el período crítico de finales de verano antes de la cosecha. Polibio registra el efecto estratégico con precisión característica. La captura de Canas causó gran conmoción en el ejército romano, pues no solo era la pérdida del lugar y de los almacenes lo que les afligía, sino el hecho de que dominaba el distrito circundante. Los romanos tenían que responder, y cuando respondieran, vendrían hacia el sur, hacia Apulia, hacia el río Áufido, hacia la llanura plana donde Aníbal había decidido que se libraría la batalla. El terreno en Canas no fue accidental. El análisis de Británica es directo. Aníbal eligió terreno llano y abierto específicamente porque maximizaba la efectividad de la caballería. Su superioridad de caballería era la base de todo lo demás que estaba planeando. Colinas, terreno accidentado, zonas boscosas. Cualquiera de estos habría neutralizado la ventaja. La llanura entre el río Áufido y las colinas bajas circundantes le ofrecía exactamente lo que necesitaba: espacio para que la caballería maniobrara, una orilla de río en un lado para anclar un flanco y evitar el flanqueo romano, y el tipo de aproximación sin obstrucciones que le permitiría leer el despliegue romano desde el momento en que aparecieran. También tenía el clima. Tito Livio lo registra específicamente en el libro 22, capítulo 43. Aníbal había instalado su campamento cerca de la aldea, con el viento volturno a su espalda, levantando nubes de polvo a través de las llanuras resecas. Este fenómeno resultaría ventajoso, no solo para el campamento, sino también durante la formación de batalla, ya que los cartagineses lucharon con el viento a sus espaldas, contra un enemigo cegado. El volturno era un viento cálido del sur común en Apulia a finales del verano, y el 2 de agosto sopló constantemente desde las líneas cartaginesas hacia los romanos. Aníbal había posicionado a su ejército mirando hacia el norte, deliberadamente situando a los romanos en una posición donde avanzarían aproximadamente hacia el sur, de cara al sol de la mañana y a un viento sostenido cargado de polvo y arena a la altura de los ojos. Británica confirma que esto no fue coincidencia. Aníbal posicionó sus líneas mirando hacia el norte, precisamente para obligar a los romanos a la desventaja sensorial de luchar contra el sol y el viento simultáneamente. Cuando el ejército romano llegó y los cónsules realizaron su reconocimiento preliminar, Paulo identificó inmediatamente el problema. Quería luchar en terreno rocoso y accidentado, inadecuado para la acción de caballería. La posición de Varrón, luchar aquí, ahora, con el ejército más grande que Roma había reunido jamás, prevaleció en su día de mando. Los romanos acamparon aproximadamente a 8 kilómetros de la posición cartaginesa y se prepararon. Hay un factor ambiental más que vale la pena notar, aunque ninguna fuente antigua se detiene en él con detalle. El río Áufido era la única fuente de agua significativa en el área inmediata. A principios de agosto en Apulia, con temperaturas que podían superar los 40 grados Celsius, el agua no era algo incidental para la planificación militar.
Aníbal controlaba el río. Su ejército de 50.000 tenía acceso a agua. El ejército romano de 86.000 gestionaba un problema de sed antes de que se desenvainara la primera espada. La aritmética de recursos, como la aritmética de caballería, favorecía a Cartago antes de que comenzara la batalla. War History Online plantea un punto significativo sobre el estado del ejército romano en la mañana de la batalla. Las dos fuerzas consulares, solo recientemente combinadas, podrían haber estado tácticamente desintegradas a nivel de unidad. Hombres que no habían entrenado juntos, oficiales que no se habían coordinado, formaciones que podrían no conocer los procedimientos de las demás. El ejército romano más grande de la historia llegó a Canas cargando en su interior vulnerabilidades estructurales que la agresiva confianza de Varrón y la justificada cautela de Paulo no habían resuelto. Al amanecer del 2 de agosto todo estaba en su lugar. En ambos lados de la llanura, los hombres se preparaban para lo que entendían que era la batalla, que terminaría la guerra. Tenían razón en eso. Aquí es lo que hizo a Canas diferente de cada batalla anterior. Aníbal convirtió a sus tropas más débiles en su arma más importante. El doble envolvimiento, rodear a un enemigo desde múltiples direcciones, no era un concepto nuevo en la guerra antigua. Comandantes anteriores habían logrado victorias de flanqueo de varios tipos. Lo que no tenía precedentes en Canas fue la escala, la precisión mecánica y, sobre todo, la elegancia específica de usar la propia doctrina táctica del enemigo como instrumento de su destrucción. Los romanos no iban a ser engañados hacia una trampa que no entendieran. Iban a recibir exactamente lo que esperaban, y esa expectativa los iba a matar. La formación que Aníbal desplegó fue un creciente, pero un tipo específico de creciente que ha atraído el análisis militar durante más de 2000 años. Su infantería íbera y gala estaba posicionada en el centro en una forma convexa, sobresaliendo hacia las líneas romanas. La infantería pesada libia, con armadura romana capturada, estaba en ambos flancos ligeramente detrás y a los lados de este bulto central. La caballería anclaba cada ala. Toda la configuración estaba diseñada en torno a una predicción. Los romanos avanzarían su infantería masiva directamente hacia el centro de este creciente, creyendo que estaban rompiendo la línea, y el centro cedería ante ellos, pero no cedería huyendo, cedería por diseño. El análisis de julio de 2025 de War on the Rocks describe la mecánica. A medida que los romanos presionaban hacia adelante contra el centro cartaginés convexo, se planeó que el centro realizara una retirada controlada, doblándose bajo el peso romano sin romperse, la forma convexa aplanándose y luego invirtiéndose en una bolsa cóncava. Los romanos, amontonados demasiado apretadamente para maniobrar, seguirían al centro en retirada hacia adelante, más y más profundo en la bolsa. Sus soldados de las filas traseras presionarían hacia adelante, empujando a las filas frontales ante ellos. La formación se comprimiría. Los intervalos cruciales entre los manípulos romanos, los huecos que permitían que tropas frescas rotaran hacia adelante, que permitían usar los escudos efectivamente, que permitían desenvainar y estocar, desaparecerían bajo el peso de 80.000 cuerpos presionando en una dirección. Y mientras esto sucedía, la infantería libia en ambos flancos no se movería. Se quedarían quietos y esperarían, observando cómo las columnas romanas avanzaban más allá de ellos por ambos lados, hasta el momento en que la bolsa fuera lo suficientemente profunda para cerrarse.
Varrón había agravado el problema antes de que comenzara la batalla. Ya había amontonado los manípulos de infantería inusualmente juntos, con más profundidad que la formación estándar, configurando la masa como un ariete en lugar de una línea de combate. Su intención era usar el peso numérico para romper el centro cartaginés mediante puro impulso. Esta decisión eliminó exactamente la flexibilidad táctica de la que dependía el sistema romano. War on the Rocks documenta la consecuencia con precisión. Su incapacidad para maniobrar independientemente de la masa del ejército hizo imposible para ellos contrarrestar el cerco estratégico. La asignación de la caballería completaba la geometría. Los 6.000 jinetes pesados de Asdrúbal en el ala izquierda lucharían y destruirían a la caballería ciudadana romana frente a ellos, en un espacio comprimido deliberadamente por la orilla del río para eliminar el espacio para la maniobra de la caballería romana. Después de esa victoria, Asdrúbal no perseguiría al enemigo que huía. Giraría su fuerza a través de toda la retaguardia del ejército romano y golpearía a la caballería aliada en el ala opuesta por la espalda. Este recorrido transversal por el campo, a través de la parte trasera de más de 100.000 soldados comprometidos, cerraría la parte trasera de la bolsa que la infantería libia estaría cerrando desde los flancos. Esto no fue improvisación. Cada elemento había sido asignado a su papel antes de que la primera formación diera un paso adelante. El centro se doblaría, los flancos esperarían, la caballería barrería y regresaría. El resultado, cuando se completaran las 3 acciones, sería el cerco completo de un ejército que momentos antes creía que estaba ganando. 3 preguntas determinarían si la trampa funcionaba. Si el centro galo e íbero podía resistir bajo la presión romana sin huir prematuramente. Si la caballería de Asdrúbal podía resistir el instinto de perseguir y ejecutar en su lugar el recorrido transversal. Y si los libios podían mantener su posición sin entrar en combate durante el tiempo que tardara el centro en doblarse lo suficiente. Aníbal había preparado respuestas para las 3. Los romanos estaban a punto de descubrir si la preparación era suficiente. La batalla de caballería junto al río comenzó de una manera en la que las batallas de caballería no debían comenzar. Aníbal había posicionado los 6.000 jinetes pesados íberos y galos de Asdrúbal en su ala izquierda, cerca de la orilla del Áufido, directamente frente a la caballería de ciudadanos romanos comandada por Paulo. El espacio entre el río y las formaciones de infantería era estrecho, deliberadamente. El combate de caballería normal requería espacio para girar, para cargar desde la distancia, para reformarse tras el contacto. La orilla no daba ninguna de estas opciones. Lo que daba en su lugar era un frente de violencia comprimida donde el lado con más hombres y mejor caballería podía simplemente abrumar al oponente. Paulo comandaba aproximadamente entre 2.400 y 3.200 equites romanos, la caballería ciudadana extraída de la clase aristocrática ecuestre de Roma, hombres de familias senatoriales y rango ecuestre. Contra ellos, 6.000 veteranos de 3 campañas italianas. Polibio describe lo que sucedió con la brusquedad de un hombre documentando algo que encontró notable. Muchos de los jinetes íberos y celtas realmente desmontaron, no por debilidad, sino porque el espacio confinado no dejaba lugar para el combate montado. Lucharon a pie a corta distancia, en una presión de cuerpos entre el río y la infantería. Polibio llamó a la lucha barbárica.
su palabra para su absoluta y demoledora brutalidad. No hubo cargas desde la distancia, ni maniobras envolventes, ni elegancia táctica. Los hombres se mataban al alcance del brazo. Los cartagineses tenían la ventaja numérica y la ventaja de calidad. Presionaron ambas. Cuando la caballería romana se rompió, Polibio registra que los hombres de Asdrúbal derribaron a sus oponentes romanos sin dar cuartel. Paulo fue herido en este combate. Tito Livio registra que una piedra de honda lo golpeó. Fue descabalgado, continuó luchando a pie rodeado por su guardia personal, herido en una batalla contra la que había argumentado no luchar en este terreno. Pasaría el resto de la tarde muriendo lentamente en el polvo. El general romano, que había tenido razón en todo lo que importaba. Lo que sucedió inmediatamente después de la victoria de la caballería es el momento que separa a Asdrúbal de cada comandante de caballería de su era. No persiguió. Polibio documenta esto con un énfasis que indica que entendía su significado. Después de destruir el ala derecha romana, Asdrúbal mantuvo unida su fuerza victoriosa. Dio la orden de girar, no tras los romanos que huían, no hacia el centro de la infantería cartaginesa, sino a través de la retaguardia de toda la formación romana. 6.000 jinetes comenzando un recorrido alrededor de la parte trasera de una batalla que involucraba a más de 100.000 hombres. El campo atravesado entre el ala derecha romana y la caballería aliada en la izquierda, con toda la profundidad de la formación de infantería romana entre ellos, era quizás de 1 kilómetro o más. El recorrido habría tomado minutos que se sintieron como una eternidad, durante los cuales Asdrúbal tuvo que mantener unida a su caballería victoriosa, moviéndose en formación disciplinada, resistiendo el impulso de la persecución y el caos de la batalla mayor que rugía a su lado. La decisión de no perseguir a un enemigo roto es una de las órdenes más difíciles de ejecutar en la guerra antigua. El instinto de la caballería victoriosa era perseguir, matar, explotar. A Asdrúbal se le habían dado instrucciones diferentes y las cumplió. Esa disciplina, ese acto específico y contraintuitivo de autocontrol en el momento del triunfo sellaría el destino de 50.000 romanos. No sería reconocido como el acto decisivo que fue hasta que la trampa se cerrara por completo. En el ala opuesta, la contención numida estaba funcionando. La caballería aliada tenía las manos ocupadas con un hostigamiento del que no podían librarse y al que no podían fijar. Y a través de la llanura, el centro de infantería romana avanzaba hacia el abrazo del creciente, creyendo que la batalla iba exactamente como estaba planeado. Los romanos estaban ganando. Sabían que estaban ganando. Esa era la trampa. A medida que las líneas de infantería se cerraban, los velites, los hostigadores ligeros de Roma, abrieron con jabalinas y luego se retiraron a través de los huecos en la formación de manípulos, en la secuencia táctica prescrita. La infantería pesada tomó su lugar. El centro romano avanzó hacia el creciente cartaginés convexo, y lo que encontraron fue una resistencia que se sentía como el comienzo del colapso. La infantería íbera y gala retrocedió, aguantó brevemente y luego cedió terreno, lentamente, luchando, no huyendo, retirándose en orden controlado, paso a paso medido, mientras la masa romana se inclinaba sobre ellos con el peso de decenas de miles de cuerpos moviéndose en una dirección. Polibio describe la mecánica de esta retirada como deliberada. Una retirada planificada, diseñada para invertir la forma de la formación. A medida que los romanos presionaban hacia adelante y el centro cedía,
El bulto convexo que había mirado hacia las líneas romanas se aplanó. Luego comenzó a curvarse hacia adentro, arqueándose de vuelta hacia la retaguardia cartaginesa. Los romanos, amontonados tan estrechamente que habían perdido los intervalos de formación que permitían la flexibilidad táctica, no entendieron lo que significaba el cambio de forma. Interpretaron el movimiento hacia atrás como un avance inminente. Empujaron con más fuerza. Los soldados romanos de las filas traseras presionaron hacia adelante sobre las filas frontales. Las filas frontales no tenían espacio para presionar hacia atrás. Los intervalos entre manípulos, la característica arquitectónica de la organización militar romana que permitía que tropas frescas rotaran hacia adelante, que permitía que el triplex acies funcionara como una máquina de combate flexible en lugar de una turba. Estos intervalos se comprimieron bajo el peso de miles de cuerpos moviéndose en una sola dirección. Hombres que habían entrenado toda su vida adulta en un sistema basado en el espaciado y la rotación ahora se encontraban en una formación donde el espaciado había dejado de existir. El pilum, el arma ofensiva principal de Roma, requería un movimiento de lanzamiento. Una jabalina lanzada desde una corta distancia para penetrar escudos y dejarlos inutilizables antes de que comenzara el trabajo de espada. En la compresión que se estaba gestando no había espacio para lanzar. Los hombres empuñaban armas que no podían usar efectivamente en una formación que ya no podían controlar, avanzando porque los hombres detrás de ellos avanzaban y no había otro lugar a donde ir. En ambos flancos la infantería libia no se había movido. Durante toda la secuencia, la lucha de caballería junto al río, el intercambio de los velites, el contacto inicial de la infantería, los primeros minutos de la retirada controlada del centro, los libios permanecieron en formación y observaron. Estos eran los soldados mejor equipados de Aníbal, muchos vistiendo la armadura romana capturada en Trebia y Trasimeno. Esperaron en los bordes de la bolsa en desarrollo mientras las columnas romanas avanzaban más allá de ellos por ambos lados, más y más profundo en la curvatura del centro en retirada. La bolsa aún no estaba cerrada. Los libios esperaban a que alcanzara la profundidad adecuada. Los soldados romanos que presionaban hacia adelante no podían ver la geometría que se formaba a su alrededor. Podían ver al enemigo frente a ellos cediendo terreno, lo cual su entrenamiento les decía que significaba que el enemigo se estaba rompiendo. No podían ver a los libios en sus flancos porque la densidad de su propia formación bloqueaba la visibilidad lateral. No podían ver a la caballería de Asdrúbal completando su recorrido transversal porque la caballería estaba detrás de ellos. No podían sentir la trampa cerrándose porque la trampa se cerraba a la velocidad de los pasos de una formación en una tarde de verano. Un paso a la vez, cada paso individualmente indistinguible, de un paso hacia la victoria. Los soldados en las filas más externas de la masa romana, los más cercanos a los flancos, fueron los primeros en sentir que algo andaba mal. La presión que debería haber estado en su frente venía de los lados. Los libios estaban empezando a moverse. En el ala opuesta, los 4.000 jinetes númidas estaban haciendo algo que parecía, desde la distancia, un fracaso. Esa era la asignación. La caballería aliada romana en el ala izquierda sumaba aproximadamente 4.800, ligeramente más que los númidas frente a ellos. La caballería aliada tenía la ventaja numérica.
En cualquier enfrentamiento de caballería estándar, la fuerza mayor debería haber ganado, o al menos forzado una decisión. Los númidas no tenían intención de producir una decisión. Su estilo de combate hacía posible una contención prolongada, de una manera que la caballería más pesada no podría haber logrado. Montaban sin sillas, sin bridas, controlando a sus caballos mediante la presión de las rodillas y una cuerda alrededor del cuello del animal. Sus armas eran jabalinas y espadas cortas. Sus escudos eran pequeños. Su armadura era mínima. Lo que tenían en cambio era velocidad, agilidad y una tradición táctica construida enteramente en torno a evitar el contacto decisivo. Remolineaban al borde de la distancia de combate, lanzando jabalinas, retrocediendo, dando vueltas, regresando desde ángulos inesperados, nunca comprometiéndose con el tipo de combate de formación sostenido que habría permitido a la caballería aliada más pesada usar sus números efectivamente. Polibio registra el resultado. La caballería aliada se mantuvo totalmente ocupada, incapaz de reforzar el centro de infantería romana, incapaz de moverse hacia el río para apoyar a la caballería de Paulo, incapaz de formarse en el tipo de masa coherente que podría haber amenazado el recorrido transversal de Asdrúbal. Los númidas no intentaban destruir a los caballos aliados, los mantenían en su lugar, agotando su energía y atención, ganando tiempo. El tiempo se agotó cuando llegó Asdrúbal, habiendo completado el recorrido transversal por la retaguardia de la formación romana. Los 6.000 jinetes pesados de Asdrúbal aparecieron detrás de la caballería aliada. Hombres ya comprometidos contra los númidas frente a ellos, incapaces de girar y enfrentar una amenaza que no habían visto venir desde una dirección que no habían asegurado. Atacados simultáneamente por el frente y la retaguardia, la caballería aliada se rompió. Los númidas pasaron de la contención a la persecución, cazando a los jinetes aliados dispersos fuera del campo. El ejército romano había llegado a Cannas con aproximadamente 6.000 jinetes en ambas alas. En este punto del enfrentamiento, la caballería se había ido. Varrón escapó con aproximadamente 50 jinetes, su guardia personal y un fragmento de supervivientes. El hombre que había comandado el ejército romano más grande de la historia se alejó de la batalla con los restos de una escolta personal. La infantería, los 80.000 que aún estaban en pie, luchaban ahora con ambos flancos expuestos, ambas alas destruidas, y los 6.000 jinetes pesados de Asdrúbal, frescos tras 2 victorias y un recorrido transversal, libres para cerrar la retaguardia de la bolsa que los libios estaban cerrando desde los flancos. 3 presiones simultáneas estaban a punto de converger en una masa de hombres ya tan comprimida que apenas podían levantar los brazos. La geometría que Aníbal había diseñado durante meses de planificación estaba a punto de completar su cálculo final. Aquí es el momento en que la batalla dejó de ser una batalla. La infantería libia había esperado durante toda la secuencia. Las luchas de caballería en ambas alas, el intercambio inicial de infantería, la retirada controlada del centro íbero y galo. Habían permanecido en formación y observado cómo las columnas romanas avanzaban más allá de ellos en ambos flancos, más y más profundo en la bolsa cóncava que el centro había creado. Polibio registra el momento del giro con la precisión de alguien que lo había reconstruido a partir de relatos de participantes. Cuando las columnas romanas avanzaron lo suficiente más allá de las posiciones libias, los libios giraron hacia adentro. No fue una reorientación gradual.
Fue un giro deliberado en ángulo recto, moviendo su formación para encarar los costados expuestos de la masa romana. Estos eran los mejores soldados de Aníbal, con armadura romana capturada, golpeando desde los flancos a una formación que ya estaba demasiado comprimida para girar y enfrentarlos. Los hombres en los bordes exteriores de la masa romana fueron los primeros en sentirlo. Presión desde los lados donde debería haber habido espacio abierto. Resistencia viniendo desde una dirección que el entrenamiento no los había preparado para defender en su configuración actual. Los hombres más profundos en la masa aún no sabían qué estaba sucediendo. Seguían presionando hacia adelante. Aproximadamente al mismo tiempo, la caballería de Asdrúbal golpeó la retaguardia. El cerco era completo. Al frente, el centro íbero y galo, ya no retirándose, ahora manteniendo la bolsa cerrada desde el frente. En ambos lados, la infantería pesada libia con armadura romana cerrando hacia adentro. En la retaguardia, 6.000 jinetes, frescos y organizados, sellando la única salida que la masa comprimida podría haber usado para escapar. Británica describe lo que esto significaba en términos físicos: una zona de matanza de apenas unos cientos de metros de ancho, conteniendo a más de 50.000 soldados sin espacio para maniobrar, sin dirección hacia dónde huir y sin caballería para romper el cerco desde el interior. El escudo romano, el scutum, una gran tabla curva rectangular de madera y hierro, estaba diseñado para avanzar detrás de él, para formar un muro moviéndose en una dirección. En una lucha de 360 grados sin espacio para blandirlo, se convirtió en una carga. El gladius requería un movimiento de estocada que necesitaba que el brazo se echara hacia atrás. En la compresión, echar el brazo hacia atrás era imposible. Las armas de Roma estaban diseñadas para un sistema táctico que la compresión había destruido. Dickinson College Commentaries, analizando las cifras de bajas de Polibio y Tito Livio contra la duración estimada de la batalla, calcula que más de 100 romanos podrían haber estado muriendo cada minuto en el clímax de la matanza. La duración estimada es en sí misma una inferencia moderna. Ninguna fuente antigua especifica la duración de la fase de matanza en horas. Pero el cálculo está arraigado en cifras que ambas fuentes primarias confirman ampliamente, y lo que representa no es una estadística, sino una realidad sensorial: el sonido, el olor y la densidad física de esa tarde, en esa bolsa, en esa llanura. El historiador militar británico Adrian Goldsworthy enmarca la escala en términos que cruzan 2 milenios. Compara el número de muertos de Canas con la matanza masiva del ejército británico en el primer día del Somme, en 1916. La comparación ilumina el peso del número. El Somme es recordado como uno de los peores días en la historia militar moderna. Las cifras de Canas, según la mayoría de las estimaciones, fueron peores. Logradas no por artillería industrial, sino por el cierre mecánico de una trampa geométrica que un hombre de 31 años con un solo ojo funcional había diseñado de antemano. La matanza continuó hasta que el anochecer la detuvo. No hasta que los hombres atrapados dejaron de luchar, no hasta la rendición, hasta que el sol se puso y la oscuridad hizo el trabajo imposible de continuar. Los hombres en los anillos interiores del cerco no fueron asesinados por soldados cartagineses, fueron asesinados por los hombres a su lado. Esto no es una metáfora, es la realidad física de la compresión extrema.
Polibio y Tito Livio describen la presión de los cuerpos como tan extrema que los hombres en el centro de la masa no podían levantar los brazos. El scutum romano requería espacio para usarse. El brazo detrás de él necesitaba espacio para empujar. En la compresión estaba inmovilizado. El gladius requería una estocada punzante. El brazo necesitaba retroceder antes de extenderse. En la compresión, retroceder era imposible. Hombres que habían entrenado toda su vida adulta en uno de los sistemas de combate más disciplinados del mundo antiguo, descubrieron que ese sistema les había sido arrebatado, no por acción enemiga, sino por el peso de sus propios camaradas presionando desde atrás. Tito Livio registra un detalle que los historiadores militares han debatido durante siglos. Después de la batalla, escribe, se encontraron cuerpos romanos con las cabezas enterradas en agujeros que habían cavado ellos mismos. Hombres que se habían asfixiado voluntariamente en lugar de seguir experimentando en lo que se había convertido la bolsa. Tito Livio es la única fuente antigua para este detalle específico y no puede ser confirmado de forma independiente. Pero el contexto psicológico que implica es consistente con todo lo demás que Polibio documenta sobre la fase final de la batalla, y la mayoría de los historiadores modernos lo tratan como plausible, si no seguro. La falcata íbera era particularmente adecuada para lo que se había convertido la zona de matanza. A diferencia del gladius romano, que requería un movimiento de estocada, o la espada larga gala, que requería espacio para un golpe de tajo, la hoja curva contrapesada hacia adelante de la falcata permitía una acción de hachazo que podía ejecutarse en un espacio mínimo. La mecánica de un hacha más que de una espada. El diseño del arma, desarrollado originalmente para la infantería íbera, que luchaba en formaciones densas, resultó devastadoramente efectivo contra los cascos romanos del período. Esta es una inferencia razonable basada en las características documentadas del arma, más que una atribución específica de Polibio o Tito Livio, y debe entenderse como tal. En lo que ambas fuentes primarias coinciden es en la duración y la completitud. La fase de matanza duró hasta el anochecer, no minutos sino horas. Una carnicería sostenida en un espacio tan confinado que los soldados cartagineses que trabajaban hacia adentro, desde los bordes, no necesitaban tácticas, solo tiempo. Los hombres en el centro de la bolsa morían por compresión y asfixia antes de que las hojas cartaginesas los alcanzaran. Los hombres en los anillos exteriores luchaban de vuelta tan efectivamente como el espacio lo permitía, que no era muy efectivamente en absoluto. En algún lugar en medio de esto, Paulo murió. Su cuerpo fue encontrado en el campo después. Había rechazado el caballo ofrecido por el tribuno Léntulo para escapar. Tito Livio y múltiples fuentes antiguas consistentes registran esta tradición, aunque todos los relatos son reconstrucciones post-batalla más que documentación de testigos presenciales. Paulo había argumentado en contra del luchar en este terreno. Había sido desestimado. Murió en la trampa que había predicho, en el terreno que había intentado evitar, mientras el general que había insistido en luchar aquí se alejaba con 50 jinetes. El número de actos individuales de valor o cobardía dentro de esa bolsa nunca se sabrá. Las crónicas registran el resultado, no el interior. Decenas de miles de hombres lucharon y murieron en un espacio del tamaño de unas pocas manzanas, bajo el calor y el polvo y el ruido de su propia agonía, a lo largo de una tarde que ni ellos ni nadie que intentó describirla después pudo comprender completamente.
Los números que los historiadores debaten son en sí mismos una medida de qué tan lejos de la guerra normal había llegado Cannas. Polibio, escribiendo aproximadamente 66 años después de la batalla y basándose en entrevistas con supervivientes de la Segunda Guerra Púnica, registra 70.000 muertos de infantería romana y aliada, 10.000 capturados y quizás 3.000 supervivientes. También especifica que de los 6.000 jinetes romanos y aliados, solo sobrevivieron 370. Tito Livio, escribiendo aproximadamente un siglo y medio después y basándose principalmente en Fabio Pictor, un senador romano que realmente luchó en la guerra, registra 45.500 muertos de infantería y aproximadamente 2.700 jinetes muertos, con casi 20.000 capturados. Apiano da 50.000 muertos. Plutarco concuerda con 50.000. Quintiliano estima 60.000. Eutropio cuenta 40.000 soldados de a pie y 3.500 caballos. Los historiadores modernos, analizando las limitaciones logísticas de la duración y geografía de la batalla, generalmente favorecen el rango de Tito Livio como más defendible que la cifra más alta de Polibio, situando los muertos romanos en aproximadamente 47.000 a 50.000. Algunos estudiosos, incluido Martin Samuels en 1990, argumentan que incluso esa cifra es demasiado alta, proponiendo estimaciones tan bajas como 10.000 a 16.000. La posición mayoritaria acepta algo entre el rango de Tito Livio y el consenso antiguo más amplio. Lo que ningún estudioso discute es la escala. Según cualquier estimación seria, entre el 20 y el 30% de todo el ejército romano murió en esa llanura en una sola tarde. Las pérdidas aristocráticas fueron más allá de la aritmética. Británica documenta el peaje específico: el cónsul Lucio Emilio Paulo muerto, el cónsul del año anterior Gneo Servilio, Gemino, muerto. Marco Minucio Rufo, antiguo maestro de caballería, muerto. 28 de los 40 tribunos militares de Roma muertos. Hasta 80 romanos de rango senatorial o de alta magistratura muertos. Al menos 200 caballeros de rango ecuestre muertos. Británica estima que el 20% de todos los hombres romanos combatientes entre las edades de 18 y 50 años murieron en Cannas. Esto no fue simplemente una catástrofe militar, fue una decapitación del Estado romano. Los hombres que lideraban sus ejércitos, integraban su senado, administraban su ley y representaban su continuidad aristocrática, muertos en una tarde en una llanura de Apulia. Aníbal tenía su propio método de contabilidad. Según Tito Livio, su hermano Magón Barca fue enviado a Cartago para informar de la victoria al senado cartaginés y pedir refuerzos. Magón llegó con pruebas. Ante los senadores reunidos derramó 3 modios y medio, una unidad romana de medida seca, aproximadamente equivalente a unos 9 litros, de anillos de oro despojados de los dedos de los senadores y caballeros romanos muertos. Los anillos no eran simplemente trofeos, eran identificación. Los senadores y equites romanos llevaban anillos de oro como marca de su rango. La pila de anillos de Magón era un censo de la aristocracia muerta, una lista física de la clase dirigente de Roma representada en oro sobre un suelo cartaginés. El relato de Tito Livio de esta escena es la única fuente superviviente para el detalle específico y la precisión de la medida. 3 modios y medio, no muchos o innumerables, sugiere una base documental u oral para la cifra específica. Las pérdidas cartaginesas, en comparación, fueron significativas pero no catastróficas.
Polibio registra 5.700 muertos, 4.000 galos, 1.500 hispanos y africanos, 200 jinetes. Tito Livio da aproximadamente 8.000 muertos. El centro galo, los hombres que se habían doblado bajo el martillo romano durante horas, pagó el precio que el diseño de la trampa les había asignado. Su sacrificio había hecho posible todo lo demás. 3 modios y medio de anillos de oro. Cada anillo un hombre, cada hombre una familia, que aún esperaba noticias que ya habían salido del campo de batalla sin ellos. La noticia de Canas llegó a Roma antes que la mayoría de los supervivientes. Tito Livio describe la escena con una frase a la que los historiadores han regresado a lo largo de 2 milenios. Nunca, cuando la ciudad estaba a salvo, hubo tan gran pánico y confusión dentro de los muros de Roma. Las mujeres abarrotaban los templos exigiendo noticias. Las multitudes se reunían en las puertas de la ciudad, donde llegaban los mensajeros. El Senado mismo había perdido a 80 de sus miembros en el campo. La institución que tendría que organizar la respuesta de Roma carecía de los hombres que habrían liderado esa organización. La ciudad que había sobrevivido a su saqueo por los galos en el 386 a.C., que había construido un imperio a través de Italia y Sicilia mediante 2 siglos de guerra continua, se encontraba en el verano del 216 a.C. mirando la posibilidad de que Aníbal apareciera ante sus muros en cuestión de días. Lo que Roma hizo en las semanas que siguieron es, en términos de historiografía militar, al menos tan notable como cualquier cosa que Aníbal logró el 2 de agosto. El Senado promulgó medidas que nunca antes había contemplado. Se consultaron los libros sibilinos, el repositorio de guía profética de Roma para momentos de crisis nacional. Se envió una delegación al oráculo de Delfos en Grecia. Luego el Senado hizo algo que se erige como uno de los actos más documentados de desesperación religiosa romana en el registro histórico. 4 personas fueron enterradas vivas en el Foro Boario, el mercado de ganado de Roma. 2 galos y 2 griegos fueron enterrados en un foso especialmente preparado como sacrificio humano para aplacar a los dioses. Tito Livio registra esto. Múltiples fuentes modernas lo confirman. El acto fue reconocido incluso en ese momento como excepcional. El sacrificio humano no era una práctica religiosa romana estándar, y su autorización mide la profundidad de lo que el Senado entendía que acababa de suceder. La respuesta militar fue igualmente extraordinaria. Se bajó la edad mínima para el servicio militar. Se reclutó a criminales y deudores. Hombres que no cumplían con la calificación de propiedad estándar fueron inscritos de todos modos. 8.000 esclavos fueron comprados a sus dueños por el Estado romano e incorporados como soldados, con la promesa de libertad por su servicio. Una transformación social de enorme importancia en una sociedad cuya estructura legal estaba construida sobre la distinción absoluta entre hombre libre y esclavo. En un mes tras Canas, según Dickinson College Commentaries, Roma había levantado 4 nuevas legiones. Cuando el cónsul superviviente, Varrón, regresó a Roma, la respuesta del Senado desafió toda expectativa de que el fracaso militar produjera rendición de cuentas. Fue saludado públicamente y se le agradeció por no desesperar de la República, una formulación que reconocía la derrota sin asignar una culpa formal. No hubo juicio posterior. La República necesitaba a cada figura veterana superviviente para mantener la función institucional, y Varrón era una de ellas.
Las mismas fuentes que registraron su temeridad antes de la batalla, registraron su firmeza después, reorganizando a los supervivientes, manteniendo el orden, negándose a colapsar. Cualquiera que fuera su papel en el desastre, su conducta posterior fue disciplinada. Una nota sobre una escena famosa que debe tratarse con cuidado. Tito Livio registra que el joven tribuno militar Publio Cornelio Escipión, un superviviente de Cannas, más tarde conocido como Escipión el Africano, obligó a un grupo de nobles vacilantes a punta de espada a jurar no abandonar Roma. La historia es dramática y consistente con el carácter posterior de Escipión. Polibio, sin embargo, no la registra. El análisis de Wikipedia la etiqueta como probablemente una invención tardía. Puede reflejar un incidente real o puede ser una tradición posterior construyendo la leyenda del hombre que eventualmente derrotaría a Aníbal. Se atribuye aquí solo a Tito Livio y la distinción importa. El Senado prohibió la palabra paz. Decretó que el luto público no excedería los 30 días. Prohibió las lágrimas públicas incluso de las mujeres. Roma se estaba contando a sí misma una historia sobre qué tipo de entidad era. Una que no negociaba ante la catástrofe, que no guardaba luto más allá de los límites prescritos, que no confundía una batalla con una guerra. Si esa historia era cierta o si se volvió cierta a través del relato es una pregunta que los historiadores han debatido desde entonces. Lo que el registro histórico confirma es el resultado. Roma no se rindió, no pidió la paz, no abandonó el campo, se reorganizó, se rearmó y regresó a la estrategia fabiana que había abandonado. Pero esta vez, los hombres que la practicaban no estaban retrasando por cobardía política. Estaban esperando para convertirse en algo que pudiera vencer a Aníbal en sus propios términos. Aquí está uno de los intercambios más debatidos en la historia militar antigua, registrado por una fuente, ausente en otra, y cuestionado por los estudiosos modernos. Tito Livio lo registra. Polibio no. La diferencia entre esos dos hechos nos dice más sobre el legado de Cannas que lo que la conversación en sí misma pueda contener realmente. Según Tito Livio, en el libro 22, capítulo 51, después de que la matanza terminó, Maharbal, descrito como el comandante de la caballería de Aníbal, instó a una marcha inmediata sobre Roma. El camino estaba abierto. El ejército era victorioso. La ciudad tenía quizás 8,000 defensores. En 5 días estarás banqueteando como vencedor en el Capitolio, hace decir Tito Livio a Maharbal. Sígueme, iré por delante con la caballería. Sabrán que has llegado antes de que sepan que vienes. Aníbal respondió que elogiaba su celo, pero necesitaba tiempo para considerar el plan. La respuesta de Maharbal se ha convertido en la línea más citada de cualquier narrativa de batalla antigua. Ciertamente, a ningún hombre se le han otorgado todos los dones de Dios. Tú, Aníbal, sabes cómo ganar una victoria. No sabes cómo usarla. El problema con este intercambio es que Polibio, cuyo relato de Cannas se considera generalmente más fiable que el de Tito Livio, y que había entrevistado a supervivientes de la Segunda Guerra Púnica, no lo registra. El artículo de Wikipedia sobre Maharbal señala que la historia deriva de lo que los estudiosos han identificado como un manuscrito de Tito Livio, notoriamente corrupto y poco fiable, y que la presencia de Maharbal en Cannas como comandante de caballería está en sí misma en disputa. Polibio nombra a Anón como el comandante de la caballería del ala derecha, mientras que Tito Livio atribuye el papel a Maharbal.
El satirista romano Juvenal, escribiendo siglos después de Canas, se quejaba en sus sátiras de que su maestro de escuela me envenena cada 5 días con su espantoso Aníbal, específicamente con la cuestión de si Aníbal debería haber marchado. El debate fue literalmente parte del currículo escolar romano durante generaciones. Por famoso que se volviera el intercambio, su fundamento histórico es incierto. Lo que no es incierto es que Aníbal eligió no marchar, y la mayoría de los historiadores militares modernos defienden esa decisión, independientemente de si Marval dijo algo. Roma estaba a aproximadamente 230 millas de Cannas. 2 semanas de marcha para un ejército agotado que acababa de sufrir 6.000 bajas y había luchado durante varias horas bajo el calor de agosto. Aníbal no tenía equipo de asedio capaz de sitiar una ciudad fortificada del tamaño, población y murallas de Roma. El experto militar Robert O'Connell, citado en el análisis de Wikipedia, escribe directamente: de hecho, había muchas buenas razones para no marchar sobre Roma y solo una buena razón para ir. La ciudad podría haber movilizado a decenas de miles de defensores en cuestión de días. El objetivo estratégico de Aníbal, tal como lo entienden la mayoría de los estudiosos modernos, no era destruir físicamente a Roma, sino desmantelar su sistema de alianzas. Creía que después de suficientes catástrofes en el campo de batalla, los aliados italianos de Roma desertarían en masa, privando a Roma de su base de mano de obra y forzando una paz negociada. Marchar sobre una ciudad inexpugnable no habría logrado eso. El mariscal de campo Bernard Montgomery, una de las pocas figuras militares modernas en ofrecer una opinión disidente, creía que Maharbal tenía razón, que cuando un adversario más poderoso está caído, debe ser terminado. Su posición sigue siendo una visión minoritaria, legítima entre los analistas militares. Lo que el registro histórico documenta es lo que Aníbal realmente hizo. Envió a los prisioneros romanos de vuelta para pedir rescate en términos moderados y despachó una delegación bajo Cartalón a Roma para negociar un tratado de paz. El Senado romano se negó a recibir a la delegación. Se negó a rescatar a los prisioneros. Se negó a discutir la paz. Prohibió la palabra. Aníbal había calculado mal la única cosa que no podía flanquear. Había predicho correctamente que las catástrofes en el campo de batalla erosionarían la voluntad de Roma. No había anticipado plenamente la terquedad institucional de una ciudad que había sobrevivido a ser saqueada antes, que podía inscribir esclavos como soldados, que podía agradecer a un general por sobrevivir a la peor derrota de su historia. Los aliados italianos centrales de Roma, observando cómo Roma respondía a Canas, continuando, negándose, reorganizándose en lugar de colapsar, decidieron mayoritariamente que valía la pena mantenerse leales a Roma. Las deserciones a gran escala que Aníbal necesitaba nunca se materializaron completamente. Pasaría 11 años más en Italia, ganaría más batallas. Nunca lograría un segundo Cannas, porque Roma no se lo daría. La estrategia fabiana despreciada, abandonada y restaurada tras la catástrofe resultó ser al final la respuesta correcta para un general que solo podía ganar mediante las condiciones específicas de la batalla en campo abierto. El enfrentamiento tácticamente más perfecto de la historia militar antigua fue, en el lapso de 16 años, revelado como estratégicamente insuficiente. Las crónicas registran la decisión de no marchar. No registran lo que Aníbal pensó, a solas, en los días y semanas que siguieron. Ese interior se perdió con Cartago.
Roma agradeció a Varrón por no desesperar. Para los soldados comunes que habían sobrevivido a la matanza, tuvo una respuesta diferente. En el 215 a.C., el Senado romano tomó una decisión cuya ironía no quedaría clara hasta más de una década después. Los supervivientes de Canas, los soldados que habían escapado de la bolsa, que se habían reunido en Venusia y Canusium, que representaban el remanente vivo del ejército más grande que Roma había reunido jamás, fueron despojados de sus derechos civiles y enviados a guarnecer Sicilia indefinidamente. El castigo era por sobrevivir a una derrota vergonzosa. Las legiones fueron organizadas como la Legio Quinta y la Legio Sexta, la Quinta y la Sexta Legión, numeradas formalmente como si este puesto de derechos despojados fuera una asignación regular, pero entendido por todos como un exilio. No se les permitiría regresar a Italia hasta que terminara la guerra. No recibieron concesiones de tierras, ni promesas de triunfo, ni perspectivas de las recompensas que el servicio militar romano se suponía que proporcionaba. Su crimen fue haber estado en la formación equivocada en la tarde equivocada del año equivocado. Sirvieron en Sicilia durante años, guarneciendo una provincia mientras Aníbal continuaba su campaña italiana, y Roma luchaba por su supervivencia en múltiples frentes simultáneamente. La guerra contra Aníbal en Italia, la guerra contra Filipo V de Macedonia, que se había aliado con Cartago tras Cannas, las campañas en Hispania para cortar las líneas de suministro de Aníbal. Roma luchaba en 3 frentes con un ejército suplementado por esclavos liberados y deudores reclutados. Los hombres de las legiones de Canas limpiaban su equipo y esperaban. En el 205 a.C., Publio Cornelio Escipión fue elegido cónsul. Había sobrevivido a Canas como tribuno militar con aproximadamente 21 años, viendo a su suegro Paulo morir en el campo. Había pasado los años siguientes ascendiendo en una carrera militar de distinción excepcional, capturando Cartago Nova en Hispania, destruyendo el poder cartaginés en la península ibérica, desarrollando innovaciones tácticas que invirtieron los propios métodos de Aníbal contra Asdrúbal Giscón en la batalla de Ilipa, en el 206 a.C. Llegó a su consulado con un plan: invadir África, amenazar directamente a Cartago, forzar la retirada de Aníbal de Italia. El Senado era escéptico. Los senadores conservadores, liderados por Fabio Máximo, se opusieron al plan. El Senado ofreció a Escipión Sicilia como su provincia, con permiso para cruzar a África si lo consideraba aconsejable. No le dieron legiones adicionales, limitándolo a las fuerzas ya estacionadas en la isla. El Senado creía que le estaba dando tropas de segunda clase y un mandato a regañadientes. Lo que el Senado le dio a Escipión fue la Legio Quinta y la Legio Sexta, los hombres de Canas, soldados que habían pasado una década en desgracia, despojados de derechos civiles, negadas las recompensas del servicio, almacenados en Sicilia por el crimen de sobrevivir. Los historiadores militares, incluido Samuel Roca en su análisis académico de estas unidades, documentan lo que esos años habían producido. No soldados quebrados, sino la infantería más dura y con más experiencia de combate en el servicio romano, forjada a través de años de competencia, frustrada, en algo que las legiones de tiempos de paz no podían replicar. Escipión reconoció lo que tenía. Se los llevó a África. En Sama, en el 202 a.C., esos mismos soldados, los hombres castigados por sobrevivir a Canas, lucharon en el ejército que finalmente derrotó a Aníbal Barca.
La ironía no está fabricada para un efecto dramático. Es historia documentada, reconstruida a partir de Tito Livio y confirmada por estudiosos modernos. Los supervivientes deshonrados de la mayor derrota de Roma estuvieron presentes en la mayor derrota de Cartago, y el círculo que se cerró en Sama se había abierto en la llanura cerca del río Áufido 16 años antes. Los romanos perdieron Cannas porque lucharon como romanos. Ganaron Sama porque Escipión había aprendido a luchar como Aníbal. La consecuencia institucional de Cannas no fue simplemente una reorganización militar, sino un desafío fundamental a los supuestos que subyacían a la doctrina militar romana. El artículo de Wikipedia sobre la batalla de Cannas registra la conclusión directamente. Cannas jugó un papel importante en la configuración de la estructura militar y la organización táctica del ejército republicano. El triplex Acies, el sistema de 3 líneas de Astati, príncipes y triari, que había servido a Roma por generaciones, no fue abandonado, pero su rigidez fue reconocida como una vulnerabilidad. El sistema de manípulos, a pesar de toda su flexibilidad comparada con la anterior guerra de falanges, había resultado catastróficamente inflexible al comprimirse en una masa demasiado densa para maniobrar. La lección se absorbió lentamente, a lo largo de años de campaña continua, pero se absorbió. La estructura de mando también cambió. El sistema de cónsules alternos que había puesto a Varrón al mando en el día equivocado no fue abandonado inmediatamente. La política romana se movía lentamente, pero el mando unificado se convirtió cada vez más en la realidad operativa. El nombramiento de Escipión como general en jefe para la campaña africana, sobre el cual el historiador Hans Delbrück escribió que pudo haber violado las leyes constitucionales de la República Romana, pero efectuó una transformación interna que aumentó enormemente su potencial militar. Representó la conclusión lógica de la guerra. Un solo comandante con plena autoridad, responsable del éxito o del fracaso, capaz de una coherencia estratégica a través de un teatro completo. El propio desarrollo táctico de Escipión muestra que tan directamente las lecciones de Cannas fueron absorbidas e invertidas. En la batalla de Ilipa, en el 206 a.C., enfrentando al ejército cartaginés y númida de Asdrúbal Giscón en Hispania, Escipión desplegó sus fuerzas durante varios días consecutivos en una formación estándar predecible. Legiones romanas en el centro, tropas aliadas en las alas, entrenando a los cartagineses para esperar un arreglo específico. Luego, en la mañana de la decisión, lo revirtió. Tropas aliadas en el centro, las legiones romanas en las alas. UNRV Roman History documenta el resultado. Los romanos envolvieron efectivamente a los cartagineses, flanqueándolos por ambos lados, invirtiendo irónicamente la formación que Aníbal había usado para devastar a los romanos en Cannas. El estudiante había identificado la técnica del maestro, la había estudiado hasta entender su mecánica y la aplicó contra los propios subordinados del maestro. Sama, en el 202 a.C., fue la culminación. Los ejércitos eran aproximadamente iguales en infantería, pero el equilibrio de la caballería se había invertido por completo. Masinisa, el rey númida que había servido a Cartago y cambiado de bando, llevó su caballería al ejército de Escipión. Aníbal llegó a Sama con la desventaja que Paulo había enfrentado en Cannas, caballería inferior en ambas alas, luchando en terreno abierto.
La batalla se decidió por la caballería, como Cannas se había decidido por la caballería, excepto que esta vez el barrido decisivo vino de los númidas de Masinisa y la caballería aliada de Escipión, regresando tras la victoria inicial de la caballería para cerrar la retaguardia de la formación de Aníbal. Aníbal perdió Zama usando el mismo principio táctico que había usado para ganar Cannas. El cerco se revirtió. La caballería fue el instrumento. La logística de la campaña, los 16 años de campaña italiana sin refuerzos adecuados, el fracaso del Senado cartaginés en enviar lo que Magón había pedido con su pila de anillos, lo había despojado de la caballería que hacía que su sistema funcionara. En Zama tenía el genio y el plan y la infantería veterana. No tenía a Asdrúbal. Cartago aceptó la paz en el 201 a.C. Los términos fueron exhaustivos: pérdida de todos los territorios de ultramar, flota reducida a 10 barcos de guerra, una indemnización de 10.000 talentos de plata durante 50 años y prohibición de hacer la guerra fuera de África o en África sin el permiso de Roma. Aníbal, sirviendo entonces como un estadista cartaginés intentando reformar las finanzas del Estado, según se informa, habló en el Senado cartaginés a favor de aceptar el tratado. El general que había cruzado los Alpes para destruir a Roma argumentó por la paz con Roma. Tenía 50 años y había pasado la mayor parte de esos años en guerra. La guerra había sido idea de su padre antes que suya, y su padre había muerto en una emboscada antes de que lo peor de ella comenzara. En 1904, un mariscal de campo alemán tituló todo su cuerpo de doctrina operativa con el nombre de una batalla que se había librado 2100 años antes. Alfred von Schlieffen, jefe del Estado Mayor alemán de 1891 a 1906, escribió un tratado sobre teoría militar y lo llamó Canae. No principios del cerco u sobre el doble envolvimiento. Canae, específicamente, la batalla en la llanura cerca del río Áufido, la tarde en que la caballería de Asdrúbal barrió la retaguardia y los libios giraron hacia adentro. Las obras completas de Schlieffen se publicaron en 1913, el año de su muerte, y fueron traducidas por el Colegio de Estado Mayor y Mando del Ejército de los Estados Unidos en Fort Leavenworth en 1931. Oficiales militares estadounidenses estudiando literalmente la batalla de Polibio en su educación de oficiales casi 2300 años después de que Polibio la describiera. El argumento de Schlieffen era explícito y documentado. Enseñó que la geometría de Aníbal no era un artefacto histórico, sino un principio universal. Una batalla de aniquilación puede llevarse a cabo hoy, de acuerdo con el mismo plan ideado por Aníbal, en tiempos olvidados hace mucho. El frente enemigo no es el objetivo del ataque principal. La masa de las tropas y las reservas no deben concentrarse contra el frente enemigo. Lo esencial es que los flancos sean aplastados. Su plan estratégico para la Primera Guerra Mundial, el Plan Schlieffen, ahora sinónimo de la invasión alemana de Bélgica en 1914, fue diseñado explícitamente como un Cannas moderno a escala continental. Un movimiento de giro masivo a través de Bélgica para rodear a las fuerzas francesas contra su propia frontera alemana, como Asdrúbal había rodeado a la infantería romana contra sus propias tropas de primera línea. El plan fue modificado por el sucesor de Schlieffen, Helmut von Moltke, y no logró el cerco decisivo que Schlieffen había imaginado. Lo que siguió fueron 4 años de guerra de trincheras.
la antítesis de todo lo que Canas representaba. La obsesión no murió con el fracaso del Plan Schlieffen. En 1941, Erwin Rommel, persiguiendo al ejército británico a través del norte de África, escribió en su diario: «Se está preparando un nuevo Canas». Heinz Guderian, el arquitecto de la doctrina blindada de Alemania, conceptualizó sus divisiones Panzer como equivalentes motorizados de la caballería de Asdrúbal, fuerzas capaces del barrido decisivo alrededor y por detrás de una formación enemiga. La batalla de Kursk en 1943 fue diseñada como un gigantesco Canas, un doble envolvimiento del saliente soviético de Kursk por las fuerzas blindadas de la Wehrmacht. El análisis de War History Online señala el resultado con precisión característica. Habiendo sido desangrado el ejército alemán por el sueño de la batalla de aniquilación perfecta de Schlieffen, Kursk marcó la última vez que la Wehrmacht fue capaz de montar operaciones ofensivas en el frente oriental. Los soviéticos, que también habían estudiado Canas, habían preparado una defensa específicamente diseñada para negar el cerco, absorbiendo el asalto alemán en profundidad en lugar de presentar el tipo de formación comprimida que hacía letal el cerco. Dwight D. Eisenhower, comandante supremo de las fuerzas aliadas en la Segunda Guerra Mundial, formuló su propia valoración por escrito. Cada comandante de tierra busca la batalla de aniquilación. En la medida en que las condiciones lo permitan, intenta duplicar en la guerra moderna el ejemplo clásico de Canas. La cita está documentada y es ampliamente citada. Federico el Grande y Helmut von Moltke, el Viejo, en siglos anteriores, habían intentado sus propios Canas. La noción de que todo un ejército pudiera ser cercado y aniquilado en un solo enfrentamiento se convirtió, como registra el resumen de Wikipedia, en una fascinación entre los generales occidentales durante siglos. El análisis de 2025 de War on the Rocks extrae la conclusión necesaria. La lección táctica de Canas se transfirió. Su lección estratégica no. La victoria táctica de Aníbal en Canas no produjo éxito estratégico. La batalla terminó en una tarde. La guerra duró 16 años más y terminó con Aníbal derrotado en Sama. Cada general que estudió Canas e intentó replicarlo enfrentó el mismo problema. El modelo requería una combinación específica de elementos: infantería disciplinada, dispuesta a ceder, terreno sin huir, caballería capaz del recorrido transversal con el autocontrol de no perseguir, un enemigo lo suficientemente comprometido como para avanzar hacia la bolsa en lugar de retirarse, que no podía ensamblarse bajo demanda. Y cada enemigo que también había estudiado Canas buscaba la trampa antes de que se cerrara. La batalla que Aníbal ejecutó en una tarde ha sido diagramada, traducida, debatida, intentada y fallada por los principales ejércitos del mundo occidental a lo largo de 22 siglos. La lección no está en las tácticas, está en la brecha entre la maestría táctica y el resultado estratégico, la brecha que Marval, o la versión de Marval de Tito Livio, identificó desde adentro, y sobre la cual los historiadores militares han estado discutiendo desde entonces. Comenzamos con hombres muriendo por la presión de sus propios cuerpos, no por las armas cartaginesas, por la formación que su propio general había ordenado, que Aníbal había diseñado específicamente, aprovechando su propia doctrina táctica para crearla. Eso es lo que hizo a Canas diferente de cada batalla anterior, y lo que la ha hecho irrepetible para cada general que intentó imitarla después. El arma no fue el ejército de Aníbal, fue el de Roma.
Polibio registra, y el peso de la erudición moderna acepta, entre 47.000 y 70.000 romanos muertos al anochecer del 2 de agosto del 216 antes de Cristo. La cifra exacta nunca se sabrá. Las fuentes primarias discrepan. La evidencia física está enterrada bajo 2 milenios de agricultura italiana, y la perspectiva cartaginesa sobre su propia mayor victoria fue destruida en gran parte cuando Roma arrasó Cartago en el 146 a.C. Lo que no está en disputa es la escala. El 20% de los hombres romanos en edad de combatir, según la estimación de Británica, muertos en una sola tarde en un campo de apenas 1 milla de ancho. Aníbal ganó la batalla, perdió la guerra. La decisión de no marchar sobre Roma, ya fuera que Marval la desafiara en una conversación que Polibio no registra, o que Aníbal la tomara solo tras la matanza, resultó ser el fulcro estratégico sobre el cual toda la Segunda Guerra Púnica eventualmente giró. Roma no se rindió, no negoció. No se permitió procesar la catástrofe como final. Prohibió la palabra paz, inscribió esclavos como soldados y agradeció a un cónsul por sobrevivir. Esa terquedad institucional, no ninguna innovación táctica, fue lo que derrotó la estrategia de Aníbal. Los hombres despojados de sus derechos civiles y exiliados a Sicilia por sobrevivir a Cannas fueron llevados a África 16 años después por Escipión el africano y usados para derrotar a Aníbal en Sama. Ese círculo no es una invención narrativa, es el registro histórico documentado. Los supervivientes deshonrados de la peor derrota de Roma estuvieron presentes en la peor derrota de Cartago, y la ironía es lo suficientemente limpia como para parecer diseñada, aunque solo fue la acumulación de la contingencia y la memoria institucional. Alfred von Schlieffen nombró su doctrina militar tras esta batalla. Eisenhower escribió que cada comandante busca replicarla. Rommel anotó en su diario que venía un nuevo Cannas. Ninguno de ellos tuvo éxito completo. El propio Aníbal solo lo logró una vez. El parque arqueológico en Can de la Battaglia, cerca de Barletta, en la moderna Apulia, sostiene una única columna conmemorativa en su extremo noroeste con vistas a la llanura del río Fanto, el antiguo Áufido, cuyas aguas aún se mueven hacia el este hacia el Adriático. El museo dentro del parque contiene artefactos de la larga habitación del sitio, que van desde hallazgos prehistóricos hasta restos medievales. No hay monumentos donde ocurrió la matanza. El campo que vio el peor día individual en la historia militar occidental es tierra de labranza, cultivando lo que la temporada requiere, atendido por personas que pueden o no saber qué absorbió una vez el suelo bajo sus pies. En algún lugar de esa tierra de labranza, la geometría que Aníbal diseñó sigue siendo legible, si sabes cómo leer el terreno. La estrecha llanura entre las colinas y el río. El terreno llano, donde la caballería podía barrer sin obstrucción. El espacio, donde 50.000 romanos descubrieron que el arma que los apuntaba eran ellos mismos. 2.200 años de pensamiento militar han vuelto a esa tarde, a esa llanura, a esa única decisión táctica de no perseguir a la caballería del ala derecha, sino girar y cruzar el campo en su lugar. Los números decían que Roma ganaría. La geometría decía lo contrario. El argumento sobre cuál tenía razón ha continuado desde entonces. En cada academia militar, que todavía incluye a Aníbal Barca en su lista de lectura, que son la mayoría,